¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos también en simultáneo, en vivo, a través de Radio Vital 91.1 FM. Bien, vamos a conversar con Jaime Delgado, que se ha anunciado de manera oficial ayer su candidatura con el número 5 a la Cámara de Senadores por la agrupación política de Alfonso López Chao, ahora Nación. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Buenos Rodolfo, días. ¿cómo estás? Encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, usted no es un inexperto en estas lides, usted ya ha sido parlamentario. Sí, he sido parlamentario del 2011 al 2016 y creo que en esta oportunidad, a pesar de que lo más cómodo es mantenerse al margen de estos procesos, yo particularmente, yo sigo haciendo defensa del consumidor desde mis redes sociales y todo, pero al ver todo lo que está pasando en nuestro país y la necesidad de reconstruir las instituciones, darle rumbo, viabilidad a nuestro país, he aceptado esta invitación del doctor Alfonso López Chao para participar como candidato al Senado por Distrito Único Nacional con el número 5. Muy bien, vamos a los temas, que le importan a la opinión pública, pero antes de adentrarnos a su planteamiento desde el Senado, cuando ocupe ya una curul, hay dos o tres temas que han quedado pendientes desde ayer, fundamentalmente en una entrevista que le hacen al ingeniero Alfonso López Chao. Una de ellas, una impresión suya, él ha aceptado que fue indulgente con el artículo que hace 36 años escribió en favor de Víctor Polay Campos en un diario, digamos así, emerretista. Le preguntan quién fue el que le pidió escribir ese artículo y él no lo recuerda. ¿Qué impresión tiene? Bueno, el doctor López Chao ha rechazado completamente, rotundamente, cualquier atisbo de terrorismo ni de respaldo al terrorismo. El doctor Chao es un demócrata y lo ha demostrado a lo largo de su vida. Probablemente una afirmación, un comentario impertinente en su momento, habrá que comprenderlo por qué razones, porque recordemos que Polay Campos fue parte del APRA. Incluso en esa época López Chao era prista. Han aparecido efectivamente incluso fotos de Alan García con Polay porque eran compañeros del partido y obviamente probablemente esa relación motivaba de que le tenga cierto reconocimiento como líder político, pero López Chao ha sido contundente respecto de que no comparte en lo más absoluto cualquier posición terrorista de Sendero del MRTA, y eso es lo más importante. Ese mensaje es claro y contundente. Claro que es importante, pero yo iba al tema, disculpe la insistencia, iba al tema de que él no recuerda, entre comillas, quién les pidió escribir ese artículo en ese medio de comunicación. Bueno, él tendrá que responder eso, ¿no? Él dice que no recuerda, obviamente, porque obviamente después de 36 años a mí me pide, yo escribo y comento y recibo invitaciones pues de toda mi vida a entrevistas y comentarios, qué sé yo, ¿no? Pero lo más importante es esto, ¿cuál es su posición? ¿Y cuál ha sido su posición siempre de rechazo al terrorismo? Entonces, rescatar, sacar del baúl de los olvidos un artículo que probablemente él mismo dice, no lo volvería a hacer, no volvería a hacer ese comentario, he sido demasiado indulgente. Vamos al tema de la actualidad como segundo punto. Él dice, yo estoy al margen del comité político de ahora Nación, ¿no? Consejo político, comité político. Y sin embargo, el presidente del partido es su hijo. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, entendamos que yo soy un invitado. Y como invitado, obviamente, yo he conversado con él y conozco a su hijo en una reunión, porque su hijo en realidad fue uno de los impulsores de la creación del partido, ¿no? Y el doctor López Chao ha sido contundente respecto de que su hijo no va a tener ningún cargo público, ninguna injerencia en la política pública. Obviamente, digamos, el formar un partido no es cosa fácil, ¿no? O sea, y este partido lo han formado pues en 6 meses a partir de una movilización de los jóvenes, de los universitarios, de su hijo participando en eso. Tampoco podemos negar el derecho que pueda tener su hijo o cualquier familiar de participar en política. Pero lo importante es ese zanjamiento claro desde ahora. El hijo no tendrá ninguna injerencia en la política pública, ningún cargo público, y eso lo vamos a hacer respetar.
Muy bien, a Jaime Delgado lo vemos en las redes sociales defendiendo a los consumidores, etcétera, etcétera. ¿Algo o mucho de eso será función suya en el Senado? Totalmente. Es decir, mi vida no va a cambiar, mi rumbo no va a cambiar. Yo hago defensa del consumidor desde que estaba en la universidad y lo seguiré haciendo. Estando dentro o fuera del Congreso, la gente sabe que esa es mi razón de ser. Y por supuesto, estando dentro del Congreso, uno puede tener mejores posibilidades para defender los derechos de la gente. Una de las cosas fundamentales que quiero marcar es que yo soy un defensor de la libre competencia, de la libre iniciativa, pero con respeto a las normas, porque no es posible que estemos cada día viendo que las empresas se coluden, concertan, nos hacen fraude, nos roban dinero a los usuarios y el sistema no reacciona. Indecopi a veces le pone una multa, pero la multa es para Indecopi y nadie nunca se resarce el daño causado a la población. Entonces, vamos a fortalecer el sistema de libre competencia, lucha contra la competencia desleal, la defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque quienes cometen estos actos no solo están afectando al ciudadano, al consumidor, están afectando al resto de empresarios honestos, que obviamente sienten que no pueden tener acceso a los mercados porque hay una cúpula que se reparte todo, y eso tiene que acabar. Bueno, entonces, ¿qué mejor momento que este para preguntarle su posición en relación a un trabajo de investigación de Indecopi y que concluyó con sanciones a los responsables? Me refiero al cártel de las farmacéuticas, donde se encontraron que laboratorios y distribuidoras se coludían respecto de concursos estatales para el tema de medicamentos. Ha llamado la atención que el Ministerio Público no se ha sentido, digamos, persuadido para iniciar investigación, pero queríamos su posición. Bueno, totalmente rechazar este tipo de colusiones que son ilegales, son criminales. Y estas prácticas han sido prohibidas desde el año 1991. Recordarán que yo he iniciado defensa del consumidor mucho más antes y fue uno de los creadores del Indecopi. Pero ¿cómo es posible que después de tantos años las empresas no hayan entendido de que esas prácticas no se pueden dar? Es decir, ellos hacen un cálculo del costo-beneficio, el riesgo-beneficio, y se arriesgan a realizar este tipo de prácticas porque lo que van a ganar es mucho dinero frente a la posibilidad de una multa. Finalmente dicen, nos vamos a arriesgar. Bueno, una de las cosas que yo voy a impulsar, totalmente, una de las cosas que yo voy a impulsar es que las empresas no solo tengan que pagar la multa, ojo, vamos a fortalecer los mecanismos que ya están previstos en la legislación para que las empresas devuelvan el dinero a los afectados, porque aquí estamos hablando de licitaciones por 6.000 millones de soles. ¿Quiénes han sido los perjudicados? Salud, Minsa, pero los consumidores, los pacientes que no tenían acceso a esos medicamentos o en suficiente cantidad o calidad porque las empresas finalmente en vez de cobrarle al Estado 10 le cobraban 30. Bueno, ¿cuál es el beneficio ilícito que habrían generado? Por lo menos 1.000 millones de soles. Yo les haría devolver este dinero al Minsa y a Salud y beneficiar de esa manera con mayor cantidad de medicamentos oportunos a los usuarios. Ahora, Indecopi ha cumplido con investigar, con sancionar, identificando, individualizando a 5 o 6 de los personajes que manejaban este club de las farmacéuticas. Pero insistía Jaime, el Ministerio Público, sabiendo que esto es delito y que debieran responder a la justicia, creo que ha debido actuar de oficio. Pero es más todavía. ¿Cómo es posible que mientras estaban investigando este cartel, el Estado le seguía comprando a estos laboratorios? O sea, una cosa que tendríamos que hacer es inhabilitar a esos laboratorios, que no le vuelvan a comprar, que el Estado no les vuelva a comprar, no solamente a estas empresas, porque ellos pueden cambiar de nombre, de razón social, y seguir siendo los mismos dueños. No, ni a esas razones sociales, ni a las que se formen alrededor de este tipo de capitales. Eso le corresponde a Digemit, porque uno se pregunta qué hacen manteniéndolos en el registro a estos que han cometido delito y que ya fueron sancionados por Indecopi. Exacto. Lo curioso es que esta no es la primera vez. Los actos de colusión, de concertación se han venido repitiendo. Mira, ¿recuerdas el caso de la concertación del precio del papel higiénico? Claro.
¿ya? Donde estaba involucrada Kimberly y otras empresas. Se sancionó en 3 países, Chile, Colombia y Perú. Le pusieron su multa. Pero ¿qué hizo Chile? Que tiene un buen sistema de protección al consumidor. Le dijo, ya, tú has pagado la multa, pero ahora le vas a devolver el dinero a cada uno de los afectados. Y la obligaron a pagar $150 millones. Entonces uno dirá, ¿y cómo te van a devolver ese dinero? Porque si tú no guardaste la factura o la boleta del papel higiénico, se estableció un mecanismo bien inteligente. Se dijo, como no pueden ser identificados o individualizados los afectados, vas a depositar en la cuenta bancaria de cada chileno $10 con una tarjeta de disculpas. Eso es lo que vamos a establecer aquí en el Perú. Por eso necesito estar, digamos, en una posición que lamentablemente, digamos, yo hago mucha defensa del consumidor, pero me siento impotente con un Congreso que no quiere responder a las expectativas y los derechos de los consumidores. ¿Qué otros temas, aparte de este que hemos comentado, tendríamos que enfrentar en las actuales circunstancias respecto de la defensa del consumidor? El derecho a la salud. Para mí el derecho a la salud es clave, porque la salud es un derecho, no puede ser una mercancía. Y lo hemos convertido lamentablemente en una mercancía, un par de zapatillas o una corbata. Si tienes dinero te pones la corbata y si no, bueno, lo puedo hacer con un artículo de lujo, pero no con la salud. ¿Qué es Estado? Estado es sociedad jurídicamente organizada para garantizar el bien común. Si nosotros como Estado no somos capaces de garantizar que todos los ciudadanos desde que nacen tengan acceso a la salud, ¿de qué Estado estamos hablando? Eso se tiene que garantizar como un derecho fundamental de las personas y hacerlo efectivo para que el acceso a la salud sea para todos y de manera oportuna y eficiente, como lo que tenemos actualmente. Aunque por momentos pareciera que no fuéramos un Estado, sino un país sin ley, sí, considerando pues, el tema, sí, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Totalmente. Hubieran matado a una regidora, totalmente, unos niños heridos allá en La Libertad. Bueno, y ese es un tema también que para Ahora Nación es prioritario. Por esa razón, el coronel Colchado ha sido incorporado con el número 1 para diputados por Lima, porque él va a liderar la lucha contra la corrupción que existe en el Estado y la delincuencia que cada día es más avesada. Muy bien. ¿Cuáles son? Nos dicen que nos debemos ir a la pausa, así que rapidito. ¿Cuáles son sus planteamientos en el papel y que usted llevaría en el Senado, Jaime? Bueno, en el Senado, obviamente uno tiene que, porque en el Congreso, y cuando hemos estado en el Congreso, tú tienes que estar atentos a impulsar legislación en favor de los consumidores, pero también para impedir que se metan de contrabando normas y leyes que están favoreciendo a determinados grupos de interés en perjuicio de los ciudadanos. Esa vigilancia la puedes ejercer ahí en el Senado, porque mira cuántas leyes de contrabando han metido para favorecer el crimen organizado, las mafias, la delincuencia, la corrupción. ¿Y quién está defendiendo ahí? O sea, estás legislando en función a intereses particulares, olvidándote que la razón de ser de cualquier parlamentario es representar el interés público de la gente. Muy bien. Candidato con el número 5 al Senado por Ahora Nación. A nivel nacional. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a Jaime Delgado. Vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más.